Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia con nuestro querido Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí me tienes, vestido de medieval una vez más. Bueno, vas un poco de arqueólogo hoy, ¿eh? También, pero arqueólogo medievalista. Ah, vale. Sí, es verdad. Entonces, ¿por qué te has puesto este look de arqueólogo? No sé, Ah, vale. esta mañana me levanté y dije, hoy, yo quería que Jano viniera con traje y corbata, casi lo he conseguido. He dicho, bueno, él no vino en uniforme, pero yo sí. Algún día. Mira, Algún tenemos que día. decir, cuando hagas un pedazo de historia de... Ese día vengo con traje. Pero todavía no sabemos de qué. Vale, Algún capricho. algún capricho, me parece bien. Bueno, ya saben que los que nos escuchan, bueno, te escuchan, pueden poner en los comentarios ideas para futuros pedazos de historia, igual que los socios pueden mandar mensajes también con sugerencias. ¿Qué nos traes hoy? Pero digo, seguimos en el mundo medieval y vamos a tratar un personaje famosísimo que es Juana de Arco. Sí. O sea, muy famoso todo el mundo. Juana de Arco dice, sí, Juana de Arco, pero si dices, ¿por qué? ¿Quién era? ¿Qué hizo? Ahí ya la cosa cambia. Pero sonar suena el nombre. Sí, sonar suena. Por cierto, ¿sabes por qué era de Arco? No. Más allá de que a lo mejor la descripción del nombre no tenga por qué ser exactamente Jeanne d'Arc, Dark. pero que posiblemente es por ahí, parece que es el topónimo, o sea, el arco referido al puente. O sea, Juana la del puente, porque su familia debía vivir cerca del puente del pueblo. ¿Eh? O sea, no es nada más. O sea, uno a lo mejor piensa como es una muchacha guerrera y tal, en lugar de combatir con espada y lanza, combatía, no, no, no. Es un topónimo local. Vaya, ya estás destrozando la figura de Juana de Arco y no has empezado. Y no he empezado aún. Bueno, pues nada, cuando quieras, seguimos. Pues vamos a entrar en materia. Y es cierto que hablar de Juana de Arco implica entender ese contexto histórico de la Guerra de los 100 años. Ya habrá oportunidad de que hagamos un pedazo de historia más amplio sobre esa Guerra de los 100 años, pero vamos a hacer aquí una brevísima explicación en qué consistió ese conflicto que duró más de 100 años, duró como 113, 114 años. Todo comienza en la primera mitad del siglo XIV, cuando la dinastía Capeta, la que había venido sucediéndose de padre a hijo varón legítimo desde los tiempos de Hugo Capeto, el primer rey de esta dinastía, allá por el 987. Pues bien, eh, a comienzos del siglo XIV, los últimos Capetos, los hijos de Felipe el Hermoso, Felipe IV el Hermoso, los tres hijos varones que tiene, van muriendo sin tener sucesores legítimos varones, y en ese momento surge un inconveniente de si el siguiente rey debe ser un heredero, un descendiente directo de Felipe IV el Hermoso, y en este caso sería un nieto a través de su hija Isabel de Francia, y este nieto será Eduardo III, rey de Inglaterra, o si, dado que en el contexto de sucesión de Francia por la ley sálica, las mujeres ni pueden reinar ni pueden transmitir los derechos al trono, por tanto, Eduardo no iba a tener la posibilidad de reclamar el trono de su abuelo, había que ceder ese trono a un sobrino de Felipe IV, que va a ser Felipe VI, el primer Valois. De partida, quien se decide es que sea Felipe VI quien se quede con el trono ante la extinción de la rama directa de los Capeto, y de esa manera se pone en marcha una nueva dinastía, la de los Valois, que va a reinar en Francia hasta que en 1593 muera el último Valois, Enrique III, y se ha sustituido esta dinastía por otra rama colateral de los Capeto, que son los Borbones. Aquí yo les llevo a que echen un vistazo al pedazo de historias que hicimos sobre las guerras de religión de Francia, donde explicábamos el final de esta dinastía Valois. Muy interesante, porque la extinción de los Valois, la esperada extinción de la rama de los Valois fue una de las razones que provocó esas largas guerras de religión hasta que se instaura una nueva dinastía, que era de los Borbones. Pues algo así había ocurrido cuando se había extinguido la rama directa de los Capeto, hasta que los Valois se asentaron en el trono, que generaron una larga guerra de más de 100 años. Por cierto, para los amantes del cine, yo no sé, Jano, si tú has visto la película de Braveheart. Sí, hace muchísimos años. Mítica. Pues bien, en la película de Braveheart,
reina consorte de Inglaterra, que interpreta a la guapísima Sophie Marceau, esa Isabel, que en el caso del guión de Breitbart está un poco forzada, porque la hacen con más años de los que realmente tenía, cuando todo el problema de William Wallace, ella es esta Isabel que será la madre de Eduardo III, que reclamará sus derechos al trono de Francia. Bueno, a partir de 1337, aunque en un primer momento el candidato inglés Eduardo III había aceptado que su primo segundo, Felipe VI Valois, se quedara como rey de Francia, a partir de 1337 se niega a reconocer esos derechos y es cuando comienza todo el proceso de la Guerra de los 100 años. 3 grandes etapas. Una primera etapa donde Eduardo III es capaz de ocupar una buena cantidad de territorio de Francia, partiendo de los últimos dominios que los ingleses aún controlaban en la Francia continental, la Guyena. La Guyena es, para que ustedes no se pierdan en el mapa de Francia, la costa atlántica al norte del País Vasco francés. Esa sería la Guyena. Eso es todo lo que le quedaban a los reyes ingleses de aquel gigantesco dominio que los Plantagenet tuvieron, que iba desde los Pirineos a Escocia. Aquí les invito a que vean el pedazo de historias que hicimos sobre Leonor de Aquitania, que fue la duquesa de Aquitania que le entregó esta gran cantidad de territorio a la corona inglesa cuando se casa con Enrique II de Inglaterra, y estamos hablando de la segunda mitad del siglo XII. Pues bien, desde aquellos tiempos los ingleses habían ido progresivamente perdiendo dominios en la Francia continental frente al avance de los reyes capetos. Solo les queda la Guyena, y desde la Guyena los hijos de Eduardo III se lanzan a la reconquista de los viejos dominios de los duques de Aquitania y hasta donde haga falta. Incluso hasta tomar prisionero al rey de Francia de la época, a Juan II el Bueno, que pasó muchos años prisionero en la Torre de Londres. Vale, ese periodo se cierra cuando Juan II muere, es sucedido por su hijo Carlos V, quien llevará a cabo un largo proceso de reconquista de los territorios de los británicos, de los ingleses, que los ingleses habían ocupado, volviéndoles a reducir sus posesiones al punto de partida, a la Guyena, más la ciudad de Calais, que sí que la controlaban. Y ahí los vamos a encontrar. Para 1389, Carlos V prácticamente había expulsado a los ingleses de la Francia continental. Muere Carlos V de Francia, Carlos V el Sabio, le sucede su hijo Carlos VI. Una persona que tendrá una serie de desequilibrios mentales hasta caer claramente en la locura, lo que va a provocar que, y aquí ya sí que entramos de lleno en la historia de Juana de Arco, lo que va a provocar que Carlos VI tenga que delegar la gestión del reino en sus parientes más cercanos. ¿Quiénes son estos parientes? De partida, sus tíos, los hermanos de Carlos V. Y aquí vamos a tener a los duques de Orleans y de Borgoña. Y cuando sus tíos mueran, en sus primos, que van a ser el hijo del duque de Orleans y el hijo del duque de Borgoña. Este hijo del duque de Borgoña será muy conocido, es Juan sin Miedo, porque era un tipo especialmente atrevido. A su padre ya le conocían como Felipe el Atrevido, porque en la batalla de Poitiers, donde había caído su padre Juan II, prisioneros ingleses, aunque era un joven, un adolescente, tenía 13-14 años, anduvo ahí pegándole espadazos a los ingleses sin parar. Pues bien, nos vamos a encontrar a Juan sin Miedo a la cabeza de los borgoñones, y enfrente va a estar el duque de Orleans, que se casa con la heredera de los Armagnacs. Al duque de Orleans se lo van a cargar los borgoñones, o lo van a asesinar, y entonces son los Armagnacs, la familia política, los que se encargan de clavar venganza. Y entonces es cuando estalla una verdadera guerra civil dentro del territorio de Francia entre los borgoñones y los Armagnacs en la primera década del siglo XV, que quieren controlar ese poder que el rey legítimo, que es Carlos VI, no es capaz de desarrollar por la locura en la que vive. Es muy curioso porque en su locura, por ejemplo, Carlos VI en un momento dado tomó la corona que llevaba a la cabeza y la arrojó a la letrina y se perdió. Y allá fue a parar la corona del rey. Esto era una leyenda.
Es lo que nos habían dicho las fuentes. Y uno pensaba, pues esto es que algún criado, un bribón, le robó la corona y contó que el rey en un ataque de locura la arrojó a la letrina. Pues era cierto. Era cierto esto, porque te puede chocar que un rey como Carlos VI lanzara su corona a la letrina. Pues me parece un gesto que no es correcto. ¿Cómo vas a lanzar la corona de tu reino? Entonces, ¿por qué sabemos que es cierto? Porque en las excavaciones del Louvre, las excavaciones del Gran Louvre, cuando se llevó a cabo la reforma que dio como resultado el museo que conocemos hoy, con la gran pirámide de cristal como principal acceso a los museos, en esas excavaciones encontramos la corona de Carlos VI. Al excavar una de las letrinas, al fondo de la letrina, estaba la corona que hoy se exhibe en el Departamento de Historia del Louvre. Esta sección es la que está en torno, de forma subterránea, en el Patio Napoleón, en la Cueva Napoleón, donde están las ruinas del castillo precisamente de Carlos V, del padre de Carlos VI el Loco, pues ahí se exhibe la corona. Decimos que cuando lo encontramos, se encontró en la primera fase, la de la Cueva Napoleón. Yo en esa no excavé, yo excavé la que correspondía a las Tullerías. Lo he comentado ya aquí en alguna ocasión, cuando hemos hablado del Palacio de las Tullerías, que ya he contado que soy de los últimos seres humanos que han visto el Palacio de las Tullerías con sus ojillos, porque sacamos los cimientos en la excavación que llevamos a cabo en la gran operación de las excavaciones del Louvre. Otra cosa, estaba hablando del duque de Borgoña, Juan Sin Miedo. Hay una torre que formaba parte de la muralla que rodeaba París al norte, de la muralla de Felipe Augusto. Esa torre fue reutilizada por Juan Sin Miedo, duque de Borgoña, como torre de escalera para el acceso a su residencia urbana dentro de París. En la actualidad, la residencia urbana ya desapareció, sustituida por una gran mansión, un hotel del siglo XVII y XVIII, pero la torre, con su escalera, sigue siendo la torre original de Juan Sin Miedo, la de comienzos del siglo XV. No es un sitio muy visitado en París, lugar donde parece que todos los turistas conocen todo lo que hay que ver. La Torre de Juan Sin Miedo merece la pena echarle un vistazo, porque tiene una de las cúpulas góticas con donde las nervaduras son ramas de árboles más interesantes que uno pueda ver de este arte gótico. Hablaba de ello aquí, en la historia irreverente del arte, en este libro. Vamos a mostrar la portada. Ahí comento esta cúpula. Voy a colocar el libro de nuevo. Esta cúpula de la Torre de Escalera de Juan Sin Miedo en París. Pero volvamos a Juana de Arco. Tenemos a los primos del rey de Carlos VI enfrentados entre ellos, los borgoñones, con Juan Sin Miedo, los Armañacs. Este estado de guerra civil va a ser aprovechado por el rey de Inglaterra, que por entonces ya era Enrique V, para regresar a Francia, siempre partiendo desde su punto original, que es la Guyena, pero además llevando a cabo un desembarco, cruzando el Canal de la Mancha y ocupando Normandía. Y a partir de ahí avanzar progresivamente. Esto es muy interesante porque lo que va a hacer el rey de Inglaterra es no solamente aprovechar la guerra intestina que estaban viviendo borgoñones y armañacs, sino buscar directamente la alianza de uno de los dos grupos. Y quienes se van a aliar son esencialmente los borgoñones a favor de los ingleses. Y aquí entramos en una situación muy especial para comprender la figura de Juana de Arco. El Ducado de Borgoña existe desde el remoto origen de Francia, pero en un momento dado el Ducado de Borgoña se había incorporado a las propiedades que eran gestionadas directamente por los reyes, en este caso Valois. Sin embargo, cuando Juan II, en aquella batalla de Poitiers, cae en manos de los ingleses y tiene que dejar a su hijo mayor, que entonces era el delfín. Recordemos que en Francia los herederos a la corona se les llama delfines, como en España se les llama príncipes de Asturias, en este caso princesa de Asturias. Pues bien, el heredero de Juan II, el delfín Carlos, futuro Carlos V, que además es el primero que ostentó el título de delfín, Juan II consideró que para que su hijo, que es un chico joven, que tiene que ejercer de regente, con la debilidad de que el mismísimo rey está prisionero en Londres, tenga ciertos apoyos, decidió que los hermanos pequeños de Carlos tuvieran a su vez otros territorios
que controlaran directamente y que se convirtieran en fuentes de suministros, de tropas, de recursos para el joven Carlos. Entonces, cuando, por ejemplo, a Felipe el Atrevido le entregó el ducado de Borgoña, habrá otros, ¿no? A Juan le va a dar el ducado de Berry, ese tipo de cosas, o a otro le va a dar el ducado de Orleans. La característica del ducado de Borgoña es que se encontraba situado justo en el límite entre la vieja Francia de los Capeto y el Sacro Imperio Romano Germánico. En esencia, en ese territorio que hoy conocemos en la frontera entre Francia y Alemania, en la parte occidental del Valle del Rin. Vale. ¿Cuál es la dificultad de ese ducado? La dificultad de ese ducado es que de alguna manera está en el límite último de Francia, mirando hacia el imperio, hacia el Sacro Imperio, y después, por una serie de matrimonios por el camino, los duques de Borgoña van a empezar a adquirir propiedades al otro lado de la frontera, ya dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. En realidad, Borgoña, como último heredero de una construcción política que ya había existido en los tiempos de Carlomagno, la llamada Lotaringia, podía aspirar a convertirse en un reino independiente entre Francia y el imperio, lo que más tarde sería Alemania. Y a la larga, lo que nos vamos a encontrar ahora aquí, con Carlos VI el Loco y con Juan Sin Miedo, su primo, moviendo los hilos en su alianza con los ingleses, es ese empecinamiento en empezar a construir esa posible Borgoña independiente de Francia. El nivel de autonomía del que disfrutaba el duque de Borgoña ya era muy elevado. En realidad, no era rey porque era duque, pero prácticamente los duques de Borgoña sobre sus territorios tenían un dominio similar al de los reyes de Francia. La capacidad que los reyes de Francia tenían de actuar dentro del ducado de Borgoña era mínima, realmente mínima. Y esto resultará muy interesante. Pensemos que este ducado de Borgoña será el que irá pasando de heredero en heredero hasta que llegue a Carlos V, al emperador, a nuestro Carlos V, hijo de Felipe el Hermoso y de Juana de Castilla. Pues ese es el mismo ducado de Borgoña, pero mucho más amplio, porque por el camino los herederos de Juan Sin Miedo tuvieron nuevas uniones matrimoniales que les hicieron crecer en su patrimonio. Por tanto, nos vamos a encontrar que los ingleses han regresado dentro de ese conflicto de los 100 años, con nuestro Enrique V reclamando sus derechos al trono de Francia, ocupando de nuevo una gran cantidad de territorios dentro de Francia, sobre todo en el área de Normandía, y que cuenta como aliado con el duque de Borgoña, que aspira a independizar sus estados del reino de Francia. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que los ingleses propinan una gigantesca derrota a los ejércitos franceses, la batalla de Azincourt, en 1415. Es el momento en el que queda claro, clarísimo, que los ingleses son los que llevan las de ganar, de modo que los borgoñones les queda aún más claro que tienen que apostar por los ingleses, que van a ser los futuros reyes de Francia, y con ello lo que puede suceder es que si alguien te va a dar la independencia de Borgoña, van a ser los nuevos reyes, que van a poder ser estos ingleses, recordemos, Plantagenet, los descendientes de Leonor de Aquitania, y más aún cuando, unos pocos años después, 1420, se va a firmar el Tratado de Troyes, en el cual lo que se decide es que, en efecto, en el momento que fallezca Carlos VI, el rey loco, su sucesor ya no va a ser su hijo, que debería haber sido Carlos VII, sino el inglés, Enrique V, que además se va a casar con la hija pequeña de Carlos VI, con Catalina. Y de esta manera, Enrique V puede reclamar todos los derechos sucesorios de su tatarabuela Isabel de Francia, la de Braveheart, y además que es el esposo de la hija del rey de Francia. Vale. Cuando llegamos a ese momento, al acuerdo de Troyes, lo que nos vamos a encontrar es una Inglaterra que está a punto de convertirse en la dueña de Francia. Y una Inglaterra que está a punto de convertirse en la dueña de Francia a cambio de un generoso precio. Vamos a darle la mayor autonomía posible, quizás la independencia, a los duques de Borgoña. ¿De acuerdo? Este punto es fundamental. Y por supuesto quitándole todos los derechos al hijo de Carlos VI, al futuro Carlos VII. Bien, ya tenemos el contexto histórico que nos va a explicar la llegada singular
de Juana de Arco. Porque Juana de Arco había nacido en 1412. Por cierto, que estamos hablando de una serie de fechas, porque cuando uno piensa en Juana de Arco, pues se imagina a la doncella montada a caballo con armadura y los soldados alrededor. Pensemos que estamos en el mero origen del Renacimiento florentino, que cuando estamos en las aventuras de Juana de Arco es cuando Brunelleschi, ¿vale? Porque pensemos que el gran momento de Juana de Arco, 1429, cuando Brunelleschi está construyendo la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores. O sea, eso que en todas nuestros imaginarios, el Renacimiento, el humanismo, la ruptura con la Edad Media, que no es tal cual. De nuevo yo apelo a mi libro de la historia irreverente del arte, donde explico ese fin de la Edad Media, pero también el del Renacimiento, porque el momento en el que escasan el salto de un momento al otro es cuando el arte borgoñón de Felipe el Atrevido y de Juan Sin Miedo revolucionan ese mercado del arte en toda Europa, y esa revolución, 20 años después, es seguida por Brunelleschi y compañía en Florencia, y a partir de ahí el resto de Italia, el resto de Europa. Es en ese punto en el que se está poniendo en marcha el Renacimiento en la Toscana, cuando surge Juana de Arco, que parece que Juana de Arco es una cosa medieval, antiquísima, y es contemporánea de Brunelleschi. Curioso, seguro que no todos tenían en mente esa relación de contemporaneidad. Pues bien, como digo, estamos en 1412 y viene al mundo Juana de Arco en una diminuta localidad que se llama Domremy. Una diminuta localidad hasta hoy. Si le echan un vistazo al Google Maps a Domremy, creo que Domremy debe tener 20 casas. Y de las 20 casas, 3 son los restaurantes que se llaman La Doncella y los pies de la Doncella y la casa de Juana la Doncella, porque Juana de Arco sería conocida como la Pucelle, la Doncella. Bien, 1412 viene al mundo Juana de Arco, hija de un campesino propietario, pequeño propietario, no estamos hablando de un noble para nada, pero sí de estos campesinos libres que tenían sus pequeñas propiedades. Recordemos, cuando hemos hecho hace 2-3 semanas nuestro programa sobre el feudalismo, y yo explicaba que frente a esa obsesión de que la Edad Media todos son señores y siervos, pues el padre de Juana de Arco es un ejemplo de estos campesinos libres que eran muy abundantes también en Francia durante la Edad Media. Porque, y aquí voy a jugar con ventaja, en el programa del feudalismo hubo algún comentario, juego con ventaja porque la persona que hizo comentario no tiene la posibilidad de darme réplica aquí ahora, pero le invito a que lo haga en los comentarios. Hubo un comentario donde me decían que en mi explicación del feudalismo había olvidado que a lo mejor en España no era tan habitual estas revelaciones, no tanto las feudo-vasalláticas como las de señor siervo, pero que en Francia eran cotidianas. No, lo que han hecho los historiadores franceses del feudalismo es elegir aquellos ejemplos donde hay relaciones de señores y siervos. Y el caso de Juana de Arco es un buen ejemplo de una relación que no es de señor-siervo, porque era la hija de un campesino libre con sus pequeñas propiedades. Lo interesante es que Juana, a pesar de nacer en una familia con ciertos posibles, no recibió una educación esmerada en absoluto, y su educación religiosa era bastante sencilla. Lo sabemos todo porque en el juicio que la van a llevar a cabo en 1431, ese juicio quedó muy bien anotado, lo pueden ustedes buscar en internet, o sea, ponen juicio de Juana de Arco, el PDF, y se lo pueden leer. Y allí nos van contando, ella misma nos cuenta cómo es su infancia y demás. Entonces explica cómo ella acude a misa con regularidad, con el sacerdote de su parroquia, y además en casa su padre y su madre le han enseñado las cosas básicas, el Ave María, el Padre Nuestro, el Credo y poco más. O sea, no es una mujer con un desarrollo teológico notable y tampoco una educación destacada, porque ella misma reconoce en aquel juicio que no sabe escribir ni leer, que a duras penas sabe firmar, a pesar de que te contamos con algunas cartas de Juana de Arco. No porque ella redactara las cartas, sino porque las dictó. Entonces había quien a su alrededor escribía. Incluso los escribas de Juana de Arco la generaron pequeñas simbologías asociadas a las cartas para que ella supiera en cada momento si esas cartas van con órdenes precisas, no son órdenes a seguir, o sea, una serie de elementos que le permitían a Juana de Arco moverse con cierta facilidad en esta cuestión, en este mundo letrado. Eso no quiere decir, y quizás en el futuro tengamos que hacer un pedazo de historias al respecto, que el nivel de analfabetismo en la Edad Media fuera tan elevado como suelen contarnos. Aquí han sido muy interesantes los estudios que hizo Adeline Ricois, historiadora francesa, pero especializada en la historia medieval de la península ibérica, donde muestra cómo la cantidad de alfabetización era más amplia
a la que solemos tener en mente cuando pensamos en la Edad Media. Pero este no es el tema. Vamos a seguir con nuestra Juana. Bien, tenemos a Juana de Arco, que nace en Domremy, que recibe su primera formación religiosa a la sombra de su familia y recibe ninguna educación realmente bien formada en esa familia. Y cuando tiene 13 años, por tanto en 1425, para 1425 ya ha sido la gran derrota de Azincourt, ya se ha firmado el Tratado de Troyes, ya se han muerto Enrique V de Inglaterra y Carlos VI de Francia en 1422, y en principio el sucesor de Enrique V es su hijo, Enrique VI, un Enrique VI que era un bebé cuando muere su padre, ¿vale? Y por la parte francesa el legítimo heredero sería Carlos VII. Entonces es en ese momento, con 13 años, cuando Juana de Arco cuenta que empieza a tener visiones. ¿En qué consisten estas visiones? Pues se le aparecen seres angelicales que la invitan a tomar una curiosa iniciativa militar, que es la de apoyar al legítimo Carlos VII para que recupere su trono y expulse a los ingleses de Francia. Esto es muy interesante porque es fundamental entender qué significa que Juana de Arco tenga estas visiones. Ella dice que se le ha aparecido San Miguel, lo cual parece oportuno si tiene que ser un enviado de Dios que invite a Juana a participar en la guerra. Después de todo, San Miguel es el guerrero de Dios. Pero también se le va a aparecer Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. La presencia de Santa Catalina no deja de ser llamativa si recordamos que una de las fuentes de legitimidad que podía esgrimir el candidato inglés Enrique VI es que era hijo de la hija del rey de Francia, de Catalina, con lo cual no sabemos hasta qué punto Juana tuvo la suerte de que coincidiera la santa patronímica de la reina madre en esas apariciones. ¿Y qué le van a pedir en estas apariciones a Juana? Le van a pedir que vaya a Francia, y esto es muy interesante. Juana insistirá mucho en ese punto de que tenía que ir a Francia. Juana es consciente que su pequeña localidad natal está dentro del Ducado de Borgoña y que, por tanto, Borgoña disfruta de un nivel tal de autonomía que ya no es la Francia propiamente dicha, que para llegar a Francia hay que salir de Borgoña y entrar a Francia. Lo que no quita que, como el de Borgoña es un duque, que por tanto es vasallo del rey de Francia, de alguna manera, ese duque también tiene que respetar la voluntad del rey de Francia, aunque no esté en Francia, esté en Borgoña. Esto es un elemento interesantísimo, porque es algo que va a repetir a lo largo del juicio Juana de Arco numerosas veces. Las santas me pedían que fuera a Francia. Es consciente de que no está en Francia. Y que de nuevo nos lleva a ese pedazo de historias que yo comentaba antes sobre el feudalismo, mostrando estas relaciones que hay entre señores y vasallos. Recordemos, un vasallo es un señor, en este caso el duque de Borgoña, que tenía unos territorios casi tan amplios como los del propio rey de Francia. Y luego que apoyara los legítimos derechos de Carlos VII, haciendo que los ingleses salieran de Francia. Esto es muy llamativo porque a la larga estamos casi ante una especie de reivindicación nacionalista. ¿Hasta qué punto había una conciencia de un Estado francés, algo parecido a lo que hoy conocemos como República de Francia? Bueno, de nuevo recordemos ese contexto histórico previo que he estado narrando. Los ingleses habían lanzado ese proceso de reconquista de sus territorios en Francia 10 años atrás, en esencia, tras la victoria inglesa de Azincourt. De modo que sí que son un ejército foráneo, un ejército extraño a la realidad de Francia. O sea, los ingleses habían sido prácticamente expulsados de esos territorios conquistados tras la batalla de Azincourt en 1389, es decir, hacía 25 años que nadie recordaba a los ingleses en determinados territorios. De ahí que sí que esa sensación de son extranjeros ocupando el territorio sí era comprensible para la sociedad francesa. Es decir, no es tanto una especie de loa a la nación francesa en versión Estado-nación contemporáneo, como el hecho de que para los habitantes de esa Francia amplia, la Francia directamente gestionada por los reyes de Francia, como la Francia vasalla
del Ducado de Borgoña, que los que están allí son gentes de fuera. No estamos con gentes que sean del lugar. Entonces, estas son las dos ideas que le van a entrar en la cabeza a Juana, que tiene que ir a Francia y que tiene que expulsar a los ingleses, permitiendo que su legítimo rey, Carlos VII, alcance de nuevo el trono. Lo que a su vez nos demuestra el simbolismo de la figura del rey para una joven campesina de Borgoña de la primera mitad del siglo XV. O sea, es muy interesante porque, de nuevo, en el juicio, Juana nos recuerda que los reyes de Francia son reyes por voluntad divina, que permitir que el rey recupere su legítimo trono es obedecer la voluntad de Dios. De modo que, de nuevo, aunque hoy Juana de Arco se ha convertido en todo un símbolo del Estado-nación Francia, para esos comienzos del siglo XV, Juana es un buen reflejo de cómo veían el reino de Francia sus súbditos en esa primera mitad del siglo XV. Es un territorio donde el rey controla directamente una parte y otra parte no, como Borgoña, y es un territorio donde el rey tiene derecho a reinar por voluntad divina. Y dado que Juana es una muy buena católica y será algo que defenderá a lo largo de su juicio, necesita que esa voluntad divina que declara, porque es que incluso tiene esas visiones, esas santas y este arcángel que se le aparecen y que además le van a aparecer con regularidad, porque estamos diciendo que las primeras apariciones son de 1425 y Juana insistirá en que ella va a escuchar las voces de Santa Catalina y Santa Margarita hasta prácticamente el día que va a ser condenada a muerte en 1431. No orcía diario, pero sí prácticamente cada semana entre 1425 y 1431, Juana escucha las voces de estas santas que le van indicando qué es lo que tiene que hacer. Bueno, estábamos en 1425. En ese momento la situación de Carlos VII es bastante extrema porque ha tenido que huir de París. Y aquí, Jano, es muy curioso, pensando en eventos que hemos vivido en las semanas pasadas, tras el triunfo del PSG en la Champions, y cómo los franceses o los parisinos han pegado fuego, o los que parecen que no son tan parisinos han pegado fuego, que la prensa empezó a decir esto de, por primera vez, que los parisinos tienen el hábito de pegarle fuego a la ciudad durante siglos. Bueno, pero con algún motivo, en este caso no había ninguno. Bueno, en el caso de Juana de Arco, la historia de Juana de Arco, lo que estaba contando antes yo de los borgoñones y los Armañac es muy curioso porque para 1408, 10 y 12, por 3 veces, se pelean entre ellos y queman a la ciudad. Es de esto decir, a ver, si estáis peleando entre borgoñones y Armañacs, ¿qué culpa tiene París de vuestros problemas? Pues venga, pasémosle a fuego a la ciudad. Hasta el punto, y esto es interesantísimo, de que desde el momento que Carlos VI fue expulsado por estas peleas entre borgoñones y armañacs para 1412, los reyes de Francia no van a volver a residir de manera fija en París hasta prácticamente 120 años más tarde. O sea, será Francisco I, ¿vale?, el contemporáneo del emperador Carlos V, quien vuelve a poner la capital de Francia en París, pero durante más de un siglo la capital de Francia, o sea, el lugar donde va a residir la corte, va a estar siempre en el Valle del Loira, en algún punto del Valle del Loira. Irá cambiando, podrá ser en Orleans, podrá ser en Bourges, podrá ser en Blois, podrá ser en Amboise, podrá ser en Chinon, pero siempre en el Valle del Loira, porque se fueron asustados. Y ojo, se fueron asustados, estamos hablando de Carlos VII, que tuvo que salir por patas de París, pero es que su abuelo, Carlos V el Sabio, el que hablábamos antes, ya había tenido una muy gorda en París en 1350 con la revuelta de Etienne Marcel, que también se cargó la mitad de París. O sea que, como ven, este hábito de los parisinos de destruir su ciudad es algo que cada generación tiene alguna en la que la montan. Nosotros hemos hablado aquí de la Revolución Francesa, pues bueno, 1789 de julio se carga en París, y 1430, 1830, 1848, 1870, o sea, cada generación le pega fuego a París. Solo que ahora lo hacen con mayor regularidad. Tienen el hábito de pegarle fuego más a menudo. Sigamos con Juana. Entonces, tenemos a Juana que tiene estas visiones, con un Carlos VII que está en una mala posición. He dicho, se ha marchado de París y ha trasladado la sede de la corte al Valle del Loira. Y en ese momento, en esencia, a Chinon. Muy curioso, el viejo castillo de los Plantagenet, de Enrique II y de Leonor de Aquitania, de su tatarabuela. Pues bien, en 1429 el Valle del Loira está en peligro porque los ingleses han avanzado sobre este valle y han puesto sitio a Orleans. De caer Orleans,
hubiera sido posible que hubiera caído el Valle del Loira en su conjunto, y ahí sé que el pobre Carlos VII habría perdido todas las posibilidades de seguir defendiendo sus derechos al trono. Pues es entonces, en 1429, cuando Juana de Arco pasa a convertirse en un personaje público. Y aquí es algo muy llamativo, Jano, porque la historia de Juana de Arco es la historia de un año. Es alguien que se presenta para combatir, para levantar el sitio de Orleans en la primavera de 1429 y es capturada por los borgoñones en la primavera de 1430. Y ya está. Y uno de los personajes más famosos de la historia de Francia, toda su vida pública, conocida, reconocida y cantada, es la historia de un año. Y ya está. Mira. No hizo absolutamente nada más. ¿Qué va a ocurrir ese año? Pues bueno, a comienzos de 1429, cuando los ingleses ponen sitio a la ciudad de Orleans, Juana de Arco se va a presentar ante el señor de su región, de Domremy, que se llamaba el señor de Baudricourt. Y le insiste en varias visitas. Al principio él no le quiere recibir, pero ella, pertinaz, cabezota, le insiste que tiene unas visiones donde le anuncian, Santa Catalina, Santa Margarita, San Miguel, que ella es capaz de levantar el sitio inglés de Orleans y de esa manera salvar la ciudad para Carlos VII. Al final, el señor de Baudricourt acepta enviar a Juana con una pequeña escolta de 6 hombres a buscar al supuesto rey francés, a Carlos VII, que como digo estaba en el Valle del Loira, en el castillo de Chinon, más al occidente donde está Orleans. Estos 6 caballeros serán importantísimos porque van a acompañar a Juana hasta el final de su vida. Y allá va Juana con sus 6 caballeros. Y aquí los caballeros le van a hacer una sugerencia muy interesante ya antes de partir de su región natal, y es que abandone sus ropas femeninas y se vista de hombre. Porque ella, que es doncella, que no ha perdido la virginidad, vestida de mujer, metiéndose en un espacio eminentemente masculino, que es el de los soldados y los ejércitos, puede correr ciertos riesgos por más que ellos la quieran proteger. De modo que prefieren que no dé esa imagen femenina, sino que dé una imagen más masculina que haga que los hombres den un paso atrás. No sabemos hasta qué punto podía además ser atractiva o no, pero en cualquier caso, digamos, desmotivar a cualquiera que pudiera ser un tanto violento con ella. Y además incluso la van a permitir que vaya armada. Esto es muy curioso porque en el juicio ya reconoce que en alguna ocasión portaba la espada, pero que suelen ser espadas viejas, oxidadas, sin ningún valor realmente para el combate. Se van a buscar la corte del rey. Estamos ya en la primavera de 1429, llegan a Chinon, desde allí tiene que pedir varias veces audiencia a Carlos VII, que no termina de aceptarla, hasta que al final él la recibe tras un examen previo que le pide a los teólogos de la corte que verifiquen que Juana de Arco es no tanto una persona en sus cabales, que eso nos importa menos, como una buena católica. No vaya a ser que esta señora que viene supuestamente porque hay unas voces angelicales que le han invitado a ir a hablar con el rey, en realidad sea una hereje que tiene algunas desviaciones del buen dogma católico y no sea interesante recibirla para que después vayan diciendo por ahí los enemigos que Carlos VII apoya a los herejes. Pues hay un primer examen, dicen que sí, que la muchacha es una perfecta católica, el rey la recibe y entonces ella anuncia que los ángeles la van a ayudar a levantar el sitio de Orleans. Y entonces lo que Carlos VII le dice es, pues chica, adelante, ve a Orleans. Le da su estandarte, el famoso estandarte blanco que llevará siempre Juana. Juana realmente no entra en combate espada en mano dando espadazos a los enemigos, pero sí podía formar parte de la vanguardia que iba a ese combate llevando el estandarte en las manos, que es como se la suele representar, el estandarte de Juana, para que de esa manera la puedan distinguir y dar ánimos a las tropas. Ella consigue esquivar el sitio de Orleans, meterse dentro de la ciudad y dentro de la ciudad anuncia a las tropas que están sitiadas que ella ha sido enviada en nombre del Señor, de San Miguel, de Santa Catalina, de Santa Margarita, para levantar el sitio. Y ahí está ella y ella va a ir a la cabeza de las tropas que tienen que salir a lograr retirar a los ejércitos ingleses que están rodeando Orleans. Y lo consiguió.
les dio tal chute de ánimo a los defensores de Orleans franceses, que logró en mayo de 1429 levantar el sitio de Orleans. Un acontecimiento histórico muy interesante, porque en realidad el equilibrio entre las tropas pues era un equilibrio, digamos, bastante aproximado, lo que tenían los ingleses y franceses en ese campo de batalla, lo que había una desmoralización por parte de las tropas francesas. Para empezar, por ejemplo, el rey no había acudido a echarle una mano de alguna manera. Y al final lo que el rey se le ocurre es enviar a esta señorita que dice que va en nombre del mismísimo Dios, su arcángel y sus santas. Y la jugada funcionó. Esto es la razón por la cual a Juana de Arco pasaría a conocérsela como la doncella de Orleans. Doncella porque mantuvo su doncellez hasta el día de su muerte, y de Orleans porque este es el gran acontecimiento militar en el que ella participa, la Pucelle d'Orléans. Muy divertido porque de Pucelle está la famosa leyenda de que quizás hubo grupos de vallisoletanos de Valladolid que acudieron a apoyar las operaciones militares en las que participó Juana, y como conocían como la Pucelle, la doncella, hoy los vallisoletanos se llaman pucelanos. Es una de las teorías que hay sobre el término de por qué se llaman pucelanos a los de Valladolid, pero esta realmente es muy bonita asociarla a Juana de Arco. Una vez que ha levantado el sitio de Orleans, Juana regresa con el rey. Carlos VII dice: oye, pues qué apañada me ha salido esta mujer. Esta chiquilla viene aquí, estandarte en mano, levanta la moral a las tropas y conseguimos de esa forma acabar con el sitio. Pues Juana de Arco va más lejos y le dice: ahora, majestad, usted tiene que ser coronado legítimamente allí donde han sido siempre coronados los reyes de Francia, que es la catedral de Reims, la catedral de Reims. Claro, Carlos VII le dice: chiquilla, que Reims está en mitad del territorio borgoñón, me vas a hacer que me meta en la boca del lobo. Y ella le dice: usted no se preocupe, que Dios está con nosotros. Y allí, en una cabalgada espectacular, el rey con sus tropas y con la doncella de Orleans a la cabeza, estandarte en mano, se meten en territorio enemigo, llega hasta la catedral de Reims y se hace coronar, con lo cual adquiere una legitimidad que hasta ese momento no había tenido. Esto va a ocurrir en el verano de 1429. Tras lo cual, abandonan el territorio, tampoco es plan de quedarse mucho tiempo en territorio enemigo, van a volver al Valle del Loira. Y entonces, en ese momento, lo que Juana de Arco le propone al rey es: pues ahora que usted ya es el rey legítimo, es el momento de ir a reclamar la capital del reino, que es París, que lleva ya unos cuantos años en manos de borgoñones y de ingleses. Y aquí Carlos VII no lo ve tan claro. Y esto, Jano, es sin duda la parte más triste de la historia de Juana de Arco. En mayo de 1429 ha logrado levantar el sitio de Orleans. En julio logra que su rey sea coronado de forma legítima en la catedral de Reims, la catedral de Reims. Y a continuación el rey dice: pues gracias por tus servicios, tampoco me hace falta mucho más. Ya hemos conseguido lo que buscábamos. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que a pesar de que Juana se empecina en la idea de qué tal si liberamos París, Carlos VII no lo ve nada claro. Se le va a proporcionar ciertas tropas para que se mueva, para que los lleve, sin mucho ímpetu, y ya para finales de ese año, Carlos VII dice: si me la quitan de encima, hasta me hacen un favor. O sea, ya esta chiquilla ya no me interesa. Ya no me interesa porque no hace más que decir que las santas hablan con ella casi a diario, le van anunciando operaciones militares, y el problema está en que yo no tengo la capacidad de seguir los rollos que esta muchacha lleva. Así que al final es muy curioso: cuando capturan a Juana, la van a capturar en Compiègne, un lugar que sería muy famoso siglos después en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que es allí donde se va a firmar el fin de la guerra en noviembre de 1918, en ese bosque de Compiègne. Y allí es donde también va a conseguir Hitler, años más tarde, en 1940, que los franceses firmen su rendición. Pues ahí mismo es donde Juana de Arco va a ser capturada por los borgoñones. Recordemos, aliados de los ingleses. Y va a ser capturada en un momento en el que la cantidad de tropas que la acompañaban, por tanto los que la daban seguridad, más allá de aquellos 6 que siempre estuvieron a su lado, era realmente mínima. ¿Carlos VII se deshizo de ella? Pues no queda claro. Lo que sí queda claro es que en el momento que la capturan, tampoco movió un dedo para ir a salvarla. Tampoco pensó que fuera tan importante poder rescatar a Juana de Arco. Bastaba con que le había ayudado a conservar el Valle del Loira, le había permitido ser legítimamente coronado en la catedral de Reims,
y ya está. No vamos más lejos. ¿Qué va a ocurrir a partir de entonces, desde que es capturada en mayo de 1430 hasta el final de sus días? Pues durante todo ese año 1430 básicamente estará en manos de los borgoñones, que van a ir negociando con los ingleses el precio por Juana. Porque al final lo que hacen los borgoñones es vender a la prisionera a sus aliados ingleses, que pagaron 10.000 libras de Tournois, que era una respetabilísima cantidad de dinero la que pagaron los ingleses por Juana. Y en el momento que ya han atrapado a Juana, llevan a cabo el proceso, ese juicio que he mencionado varias veces a lo largo de este programa, porque tenemos la transcripción de preguntas y respuestas que le fueron haciendo a Juana de Arco y que nos permite conocer tanto del personaje por lo que ella contó sobre sí misma. ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento? Pues lo que va a suceder es que hay que buscar una razón para eliminar a Juana. Los ingleses se han dado cuenta que se ha convertido en todo un símbolo que los franceses han tenido para llevar a cabo un par de operaciones militares realmente notables, Orleans, la coronación de Gams. No es cuestión de permitirla, pero tampoco te la puedes cargar sin más ni más. Y entonces se produce todo ese juicio buscando cuáles pueden ser las razones por las que condenarla. Se le buscan las cosquillas desde el punto de vista teológico, pero no llegan a encontrar en su discurso lo que ella verbaliza sobre sus creencias, algo por lo que acusar a la herejía. Está la famosa frase de la gracia, cuando le preguntaban aquello de ¿y esta es la gracia de Dios? Porque recordemos que la gracia de Dios en el mundo católico es algo que está en la voluntad de nuestro Señor. Él decidirá si estamos o no estamos en la gracia. Y la respuesta de ella es muy interesante y dice, pues me gustaría estar en la gracia de Dios y si no lo estoy, espero que algún día Dios me dé la gracia. Pero ya está, o sea, una escapatoria por ahí. Y tras darles 1000 vueltas, encuentran que la pueden condenar por ir vestida de hombre, algo que está en contra de un principio que aparece en el Deuteronomio, donde dice que los hombres no se vistan de mujeres ni las mujeres de hombres. Se lo explican, le dicen que es inapropiado, ella dice que tienen razón, que mejor no hacerlo, pero cuando la siguen metiendo en la cárcel, ella dice, pero me sacan de la cárcel donde me tienen y me envían a una cárcel de religiosos, donde yo como doncella pueda estar segura de que nadie me va a robar mi virginidad. Como no lo hacen, sigue vistiendo de hombre, de modo que cuando la vuelven a interrogar le dicen, pero usted había dicho que no iba a volver a vestirse de hombre y se ha vestido de hombre. Y ella dice, reniego lo que he dicho mientras me tengan en una cárcel militar. Y dicen, pues además de hereje, relapsa. Y con eso es la excusa que van a encontrar para condenarla a muerte. Y será quemada en la hoguera en mayo de 1431, el 30 de mayo de 1431. En esencia, 2 años después ya que había levantado el sitio de Orleans. Como ves, la historia de Juana es de una brevedad espectacular. Vida intensa. La quemaron hasta 3 veces. La empiezan a quemar, posiblemente muere asfixiada por los gases que salen de... Las últimas palabras era Jesús. Ella no hacía más que gritar Jesús, 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 o sea, demostrando que era católica hasta el último momento. Cuando ya saben que ha muerto, apagan las llamas para que los testigos vean que Juana de Arco ha muerto. O sea, no quieren que nadie diga, no, no era ella, era otra, y la cambiaron, o su espíritu, no, está muerta. La pegan fuego por segunda vez para deshacer su cuerpo, la cosa es que se resiste, debía ser mala leña aquella, y la tuvieron que quemar por tercera vez, y sus cenizas ya las arrojaron para que no hubiera ningún resto que pudiera convertirse en todo un símbolo del mundo francés. Ese es el fin de Juana de Arco, pero su familia, cabezona, decidió que aquello de que la hija haya muerto por hereje no les parecía nada convincente y un poco más de una década más tarde, cuando es papa en Roma Calixto III, el primer papa Borgia, recordad que ya hemos hecho un pedazo de historia dedicado a los papas Borgia, él reabrió el caso de Juana de Arco y terminó por sentenciar que el juicio había sido erróneo y que Juana no podía ser culpable de la herejía de la que le habían acusado. Y ahí se cierra la historia de Juana de Arco. Pero curiosamente Juana de Arco volvió. Y volvió mucho tiempo después. De acuerdo, era un mito, estaba en la historia de la Guerra de los 100 años y demás, pero va a volver cuando Francia, convertida en Estado-nación ya en el siglo XIX, en el momento que se ponen a buscar a sus viejos héroes, se encuentran con la heroína perfecta, con aquella Juana de Arco que tuvo que ir a Francia a liberar Francia de los ingleses y permitir que su legítimo rey gobernase. Entonces, los franceses, y esto es muy interesante, Jano, lo que van a hacer es lanzarse una singular aventura, la República Francesa, ¿vale? Reclamando la beatificación y posterior canonización de Juana de Arco.
Entonces, Juana va a ser beatificada, creo que es en 1909 y canonizada en 1920, o sea, es Santa Juana de Arco. Entonces, la muy laica República Francesa hizo todo lo posible para que los papas de Roma, ese jefe de Estado extranjero, canonizara a su heroína más destacada de la Edad Media, que es Juana de Arco, que a partir de ahí se convierte en el gran símbolo. O sea, es un personaje que, más allá de haber conseguido que su juicio fuera anulado por Calixto III, pues era uno más en la historia de Francia, pero en el siglo XIX la van a recuperar a lo grande y hoy tienes a Juana de Arco por doquier en Francia. En París tiene una estatua muy bonita, muy cerca del Louvre, viendo donde está a caballo levantando su estandarte. Entonces es muy divertido. No tenemos retratos de su época. Hay un pequeño dibujo donde lo que sabemos que es una señorita vestida de señorita, pero nada más, no distinguimos sus rasgos. Pero hoy tenemos cientos y cientos de esculturas y pinturas de Juana de Arco porque se convirtió en todo un símbolo de Francia. Y qué interesante la historia que has contado de Juana de Arco. Y Yo hay muchas cosas que no tenía ni idea de lo que lo has llamativo contado. es lo poquito que realmente es su historia, Sí, porque sí. es un año realmente y luego el segundo año en cautividad. De una intensidad tremenda. De una intensidad tremenda, sobre todo en la relectura que se ha hecho a posteriori. Ujú. Pues sí, súper interesante. Maestro, como siempre. Para que veas que incluso aunque dediquemos un programa a un personaje francés, Bueno, a ver, ya sabes que la mayoría de mis autores favoritos son franceses, eso sí, contrarios a la Revolución Francesa. lo sé, sé que hay un afrancesado dentro de ti que se llega a salir, pero poco a poco va saliendo del armario lejano. Yo soy anglo, ya sabes que yo estoy ahí. Pero bueno, los ingleses hablaban francés precisamente hasta el final de la guerra de los 100 años. Los reyes de Francia hablaban francés, o sea, no tenían de otra. Pues nada, súper interesante, querido Alberto. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos como siempre. Entonces, ahora ya no me queda más que despedirme de todos ustedes. Aquí te espero en el próximo Pedazos de Historia, por supuesto. Hombre, si tienes a bien, sí. Siempre. A ver, si o sea, me quieres ¿qué haría- echar, me puedes echar. Hay qué haría yo- confianza. qué Me haría- puedes qué decir, haría- no vengas más. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti aquí? Al contrario. Serás tú el que digas, no, ya cerramos Pedazos de Historia, no hay más que decir. No, hombre, Ya no. hemos visto toda la historia. Pues bien, como siempre, recordarles nuestra colección de objetos alternativos en Freedom Collection, si quieren ser como Jano, alguien que mira hacia... Oye, ¿las cruzadas qué mundo. pasa, maestro? Que vamos a hacer un programa. A mí Porque mira qué taza tan molona. junto a Felipe II, el siguiente tiene que ser Las Cruzadas. Entonces, cuenta con ello. Por favor. Bien, entonces recuérdense nuestros productos de Freedom Collection y por supuesto háganse miembros de nuestro club de socios. Saben que entre las ventajas que hay en este club de socios son estas excursiones que hemos montado en Toledo con Gonzalo Rodríguez. Ya tenemos cupo para las 4 primeras que vamos a organizar, pero ustedes están invitados a que se sigan informando de cuáles son las siguientes que vamos a llevar a cabo por si nos quieren acompañar. Y ya no me queda más que emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.